el personaje se las promete muy felices de que va a conseguir una serie de cosas, pero de repente ocurre un hecho que aparentemente no tiene ninguna importancia, algo casual, pero que se convierte, vamos, le da la vuelta a la tortilla, perdón, a la historia. Entonces, por ejemplo, en la novela Absolución, que está por aquí, la penúltima novela antes de La vida negociable, el personaje Lino comienza la historia que se dirige al que va a ser el día más feliz de su vida, que se va a casar con Clara, que es su prometida, la mujer a la que él quiere. De repente presencia un altercado callejero y eso, una cosa le lleva a la otra, hasta que, si os fijáis en la portada, ¿verdad? Una persona que está huyendo, mirando hacia atrás, acaba largándose, acaba escapando de su propia vida, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se traduce? Pues se traduce en unas palabras que él dice en la misma novela, que es: si la vida se ha comparado desde antiguo a una obra de teatro cuyo autor y director es el destino, no queda sino rendirse ante el arte diabólico con que ese gran artífice trenza las vidas y los días. A veces le sale una tragedia y otras una comedia, o un drama, o sainete, y casi siempre un surtido de todo. Pero es digno de ver y de admirar cómo una figura que aparece apenas entrevista en la primera escena acaba siendo un personaje principal muchos años después, o cómo un suceso de lo más nimio y fortuito se convierte finalmente en algo necesario y fatal, capaz de decidir el rumbo de una vida. Es decir, que una cosa que parecía que no tenía ninguna importancia hace que el personaje cambie completamente su trayectoria y su existencia. Entonces, eso es la paradoja en la narrativa de Landero. También te podemos hablar del antihéroe, ¿no? Porque en realidad los personajes principales no son héroes como tal. Y esto lo comparte con Cervantes, lo comparte con la tradición de la novela picaresca, no solamente del Lazarillo, sino también del Buscón. De hecho, toda la crítica ha dicho que La vida negociable es muy quevedesca, porque comparte muchas similitudes con el Buscón, por ejemplo. Es un héroe que se vuelve malo, retorcido. Es capaz de vender a su madre con tal de medrar en la vida. No tiene moral, no tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿vale? Entonces, estos personajes son personajes inmaduros, casi siempre suelen ser, bueno, son hombres, eso sí que hay que decirlo. Sí. La mayoría son hombres, sobre todo en sus últimas novelas son hombres jóvenes, algunos como por ejemplo, sí, los protagonistas de todas las novelas son hombres. Sí. No solamente uno, sino que a veces, por ejemplo, en la novela Hoy Júpiter son dos libros. Exacto. Perdón, dos hombres los protagonistas, sí, no uno. Que a veces se desdobla, ¿no? Además, en este caso, en Hoy Júpiter, ahora lo comentaremos, no quiero avanzar, pero es como un trasunto del propio autor que se desdobla. Es como Caín y Abel, el hijo bueno y el hijo malo. Con la quijotización de Sancho y claro. La santificación. Entonces, son personajes cervantinos, como dice Nico, en el cual el que aparentemente era el bueno acaba... se sanchifica, ¿no? O al contrario, el que era el malo, es decir, hay como una oposición, son personajes muy definidos, es decir, hasta los personajes secundarios en la narrativa de Landero tienen alma, todos los rasgos de su personalidad están bien trazados, están bien definidos y todos ocupan un lugar trascendental en la historia. De hecho, él habla en el Balcón del Invierno, que es quizás el libro que es más referente de autobiográfico, habla de que la mejor forma de crear una novela, y te da técnicas para escribir una novela, es crear un personaje. En el momento que tienes un personaje, tienes ya una novela hecha. Y eres un gran creador de personajes. Y siempre son, como dices, trasuntos del mismo. Tanto con la castración del padre como con la ironía. Y siempre es el propio Landero en su vida, con las características de su literatura en todos los libros. Es que tú antes has dicho una frase que no sé si era casual, pero que tiene muchas interpretaciones. Y es que tuvo una vida mediocre, algo así has dicho. Sí. Recordemos que el término mediocridad tiene muchas traducciones. Entonces, yo creo que aquí está el sentido más aristotélico, que es el de la medianía, ¿no? En el término medio está la virtud. Entonces, él siempre habla de la literatura de la cotidianidad. Los hechos, hay una frase que ahora os leeré, los hechos más irrelevantes de la vida cotidiana son la materia de la que se nutre el escritor. Entonces, no hace falta contar grandes hechos o grandes historias para que eso sea novelable, ¿no? De hecho, él dice, un escritor es más que nada alguien que posee el don del asombro y sabe transmitirlo, el don de singularizar lo que ve. Esto lo dice el protagonista del Guitarrista, ¿vale? Es decir, coger toda esta materia novelable, como en su caso es las experiencias con su primo Paco, haciendo esos bolos, tocando la guitarra, y sacar de él una novela. Yo he pensado también que hace unas declaraciones que habla de
de que siempre para buscar un personaje quiere saber, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes o el Buscón. Él quiere oler al personaje, quiere saber qué come, cómo viste. Y él le ocurre lo mismo en sus libros. Siempre que le